Esta tarde está con nosotros el Teniente General Carlos Enrique Chávez Cateriano, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y además coordinador general de las acciones de la Operación Taita en todo el territorio nacional. El presidente Martín Vizcarra se refirió precisamente a la Operación Taita el día de hoy en la conferencia que ofreció desde Palacio de Gobierno e indicó que han sido 183 intervenciones en todas las regiones en un esfuerzo por ir y buscar el COVID-19, casos positivos de COVID-19 y hacer además trabajo de prevención directamente, casa por casa, en la población vulnerable. Vamos a dar la bienvenida al Teniente General Chávez Cateriano. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina. Buenas tardes, César, ¿cómo está? Qué gusto de saludarlo. General, el presidente Vizcarra se refirió hoy a la Operación Taita. ¿Podría usted darnos detalles, por favor, de lo que ha significado estas 183 intervenciones en todo el país? Bueno, buenas tardes a todo el Perú. En primer lugar, quiero manifestar que la Operación Taita es un esfuerzo conjunto de muchas instituciones del Estado, liderado por el sector defensa y bajo la supervisión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No es una operación independiente y, por el contrario, es una operación que agrupa a muchos sectores del Estado, como por ejemplo Salud, MINSA, MIDIS, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las alcaldías, las juntas de vecinos y cualquier otra organización que nos pueda ayudar en la identificación de las personas más vulnerables en cada localidad y en cada región, entendiéndose como vulnerables las personas de la tercera edad, los discapacitados moderados o severos y aquellos que tienen alguna enfermedad conocida como una comorbilidad. Hablando en números, como lo bien expresó el presidente, hemos tenido ya 183 intervenciones hasta el día domingo, y eso totaliza un total de 137.000 personas atendidas. Si multiplicamos eso por el grupo familiar promedio de 4 personas, Taita ha llegado a más de 500.000 de personas a nivel nacional. Eso nos llena de orgullo, por supuesto, porque significa que el esfuerzo conjunto está dirigido a todas las regiones del país, no solamente en la capital, como podría pensarse, y esto nos manifiesta, pues, de que el trabajo en equipo siempre va a ser mejor que el trabajo individual, ¿verdad? General Chávez, para entender correctamente el significado de la Operación Taita, estas 137.000 personas que han llegado a la operación en todo el territorio nacional, ¿son personas que han pasado por las pruebas de detección de COVID-19 también, en todos los casos? Sí, por supuesto. Lo que sucede es que nosotros, como usted comprenderá, es imposible atender a toda una ciudad o a todo un departamento simultáneamente en una sola operación. Entonces lo que hacemos nosotros es tomar información del Centro de Control de Enfermedades Epidemiológicas del MINSA, en lo que se refiere específicamente a lo que se le llama el mapa de calor, que quiere decir la zona donde hay densidad poblacional y por consecuencia mayor densidad de contagios. Entonces se escogen estas zonas, estos distritos o estas provincias y se efectúa una preselección de las personas a quienes se les va a llevar la atención. Evidentemente, esta operación, como su nombre lo dice, Taita en quechua significa padre o abuelo. Está dirigida específicamente a nuestras personas mayores que son las más vulnerables. Entonces, hacemos nosotros primero un estudio de la zona, un empadronamiento de la mano del MIDIS para actualizar sus bases de datos de la mano del programa Amachay, de tal manera que nosotros podemos identificar a esta población vulnerable y a ellos es a quienes nos dirigimos, ¿no? Y les pasamos efectivamente las pruebas rápidas, se les hace también un análisis clínico a cargo de un médico para ver si pudiese tener alguna otra enfermedad o alguna comorbilidad que la persona no sabe, puede ser que la tenga y no lo sepa, se le hace la prueba y si sale negativo, bueno, se le dan las recomendaciones del caso para que se pueda seguir cuidando, para que guarde buenos hábitos de limpieza y alimentación. En el caso de que esta persona salga negativa, sí. Quería preguntarle, atendiendo a esa lógica de seguir lo que dice el mapa de calor, ¿cuáles han sido las regiones donde se han hecho el mayor número de intervenciones? Usted nos habla de 137.000 personas. ¿Podría usted un poco presentarnos el panorama de dónde se ha focalizado con mayor intensidad el trabajo de la Operación Taita?
Bueno, definitivamente la mayor cantidad de contagiados por densidad poblacional están en el departamento de Lima y Lima capital, principalmente. Pero ha habido regiones del país que por épocas han tenido una incidencia bastante elevada. Al inicio de la pandemia, el esfuerzo se dirigió a las ciudades del norte, Lambayeque, los departamentos del norte, perdón, Lambayeque, Piura, y posteriormente a los departamentos del oriente, Loreto y Pucallpa. Posteriormente, el mapa de calor indicó ciertas variaciones y el virus fue cambiando de territorio y después tuvimos que dirigir nuestros esfuerzos hacia la región sur del país, a la ciudad de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Juliaca, y en estos momentos estamos en diferentes regiones del país. Por ejemplo, el día de mañana empieza un taita departamental en 4 regiones al mismo tiempo, en Amazonas, en el norte, en las ciudades de Huarmey y Chimbote, en el departamento de Ancash, en la provincia de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios, y en 3 grandes distritos de la ciudad de Lima, en Comas, en Los Olivos y en Independencia. Entonces el mapa de calor es bastante variado. Siempre estuvo en el norte, después estuvo en el sur, y ahora tiene ciertas regiones donde el virus todavía ofrece resistencia a los esfuerzos que estamos haciendo nosotros. En términos de personal, del personal de las Fuerzas Armadas, ¿qué cantidad de efectivos se han movilizado para cumplir con estas 183 intervenciones que ha descrito General Chávez? A ver, empecemos primero con el equipo de preparación y seguimiento. El equipo que está a mi cargo como coordinador general tiene más de 100 personas para las etapas de planeamiento. Tenemos en las diferentes direcciones a varios oficiales generales y almirantes, cada uno encargado de una sección distinta, y mucha gente que trabaja en la parte de la interpretación de los mapas de calor, como por ejemplo los especialistas de grado. Tenemos gente que colabora con nosotros directamente en el MINSA, en el Salud, en MIDIS, y todos ellos forman un equipo como de 100 personas. Ahora bien, cuando las operaciones finalmente se definen y se empiezan a ejecutar, nosotros hemos movilizado a todos los comandos operacionales que están a nivel nacional. Es decir, en cada gran región del país hay un general o un almirante de alta graduación que tiene un área geográfica de responsabilidad con muchas tropas a su cargo, y ellos son los que nos ayudan también en la organización a nivel regional, nos ayudan en el movimiento de las personas, en llevar y traer a los médicos, y no solamente hablemos de personal, sino también hablemos de otros recursos. Se utilizan muchísimo los aviones de las Fuerzas Armadas para llevar el material médico, para llevar a los profesionales de la salud, para evacuar a los contagiados graves y traerlos a un mejor tratamiento especializado en la ciudad de Lima. Se utilizan también muchos vehículos terrestres, muchas embarcaciones para movilizarse las comunidades originarias en nuestra Amazonía, de tal manera que al hablar de las Fuerzas Armadas estamos hablando que en realidad todos en algún momento hemos participado y seguimos participando en la construcción de una sólida defensa en contra de esta enfermedad. En ese plano, el de la movilización de la ayuda material, si se quiere, y de equipos médicos, ¿hay una estimación del volumen de lo que se ha desplazado en estas semanas de la Operación Taita? Bueno, en realidad las operaciones Taita movilizan diferentes cantidades de personal y de material en relación al área por atender. No es lo mismo, por ejemplo, atender a Villa El Salvador o a San Juan de Lurigancho, que tienen como 500.000 de habitantes cada uno, que atender, por ejemplo, la ciudad de Pucusana, que tiene 35.000 habitantes. De tal manera que nosotros podemos hacer un balance. Hemos consumido aproximadamente 140.000 pruebas rápidas, más de 500.000 de pastillas de acitromicina, más de 1.000.000 de pastillas de paracetamol, hablando en términos médicos, varios miles de paquetes de equipos de protección personal para nuestras tropas y para nuestros médicos. ¿Qué más podría decirle? Gran cantidad de horas de vuelo de nuestras aeronaves de las Fuerzas Armadas, una gran cantidad de recursos terrestres también, pero todo eso está a servicio del país, de tal manera de que nosotros no consideramos un consumo, sino una inversión.
Y de esas 140.000 pruebas aplicadas, general, ¿cuántas en promedio o en porcentaje han dado positivo a COVID-19? El promedio general del resultado positivo va entre el 25 y el 30% en casi todas las regiones, a excepción de la región Loreto, que tuvo un momento muy crítico, donde el índice de positividad llegó hasta un 70% en la toma de pruebas. Ese, digamos, es el pico más alto. El pico más bajo lo hemos tenido en las regiones altoandinas, donde el índice de positividad es inferior al 20%. Hay seguramente factores quinto orden que hacen variar el índice de positividad, pero respondiendo específicamente a su pregunta, entre el 25 y el 30%. General, y las personas que son diagnosticadas positivas a COVID-19 reciben, por cierto, los kits de medicamentos que usted nos está explicando. ¿Qué más se hace con estas personas y sus familias? Ok, nosotros aplicamos una estrategia integral. No solamente le tomamos la prueba y le decimos que está contagiado. También se preparan unos kits de medicinas, unas pequeñas bolsitas de papel, donde se asigna una determinada dosis de ivermectina, acitromicina y paracetamol, en cantidad suficiente para el contagiado y para sus familiares directos que viven con él, en el entendido de que hasta ese momento el contagiado no sabía que estaba contagiado y podría haber contagiado a los otros miembros del grupo familiar. Adicionalmente, como norma general de salubridad, se le prohíbe a esta persona, bueno, se le recomienda, pero finalmente se le prohíbe que salga de su casa para poder cortar la cadena de contagio. Entonces la persona dice, ¿pero cómo hago? Entonces, INDECI, que es otro de nuestros pilares de sostenimiento, le entrega un paquete alimentario, es una bolsa bastante voluminosa que pesa 27 kilos, donde hay todo tipo de alimentos no perecibles para que estas personas puedan permanecer en su domicilio los próximos 14 días, que es el promedio que dura los síntomas más marcados de la enfermedad. Adicionalmente, 27 kilos por persona o por familia general. por familia, por familia. Si es considerando un grupo familiar de 4 o 5 personas por familia. Sin embargo, la realidad de nuestro país es que en muchas viviendas hay 2 y hasta 3 familias que viven en una sola vivienda. Si ese es el caso, entonces se le deja bolsa de alimentos, ¿no? Pero una parte muy importante de la estrategia, porque esta es una acción de un día, 2 o 3, como es el caso de las operaciones departamentales. Una parte muy importante de la estrategia es el seguimiento clínico y psicológico de estas personas. ¿En qué consiste? ¿También corre por cuenta del personal de la Operación Taita? Por supuesto, uno de los pilares, como le había manifestado, de la Operación Taita son los servicios de salud de nuestro país. Específicamente, las DIRIS, las DIRESAS o JERESAS, dependiendo de la región, tienen diferente nombre, y aquí en Lima, bueno, las DIRIS y el Ministerio de Salud, quienes tienen unos call centers operados por personal calificado y también por voluntarios, que efectúan un seguimiento telefónico a las personas contagiadas. Acá yo quiero detenerme un momento para decir que se hacen 2 tipos de llamadas. Hay personas a quienes les afecta psicológicamente saber que están contagiados, porque evidentemente es una enfermedad que podría traerles complicaciones e inclusive la muerte. Entonces se afectan psicológicamente y se les hace una terapia psicológica por teléfono. A las otras personas se les hace un seguimiento de 2 o hasta 3 llamadas en el periodo de 14 días para verificar su condición de manera periódica. Nosotros hacemos aproximadamente 15.000 llamadas telefónicas en un solo día para poder seguir la evolución de estas personas. Por día. Y no puede ser menos, porque tenemos en cuenta de que en promedio tenemos más de 100.000 casos activos que están desarrollando la enfermedad. Evidentemente no es posible hacer 100.000 llamadas telefónicas en un día, pero en promedio se hacen hasta 15.000 llamadas. Y las personas que reportan incremento de los síntomas o agravamiento de la enfermedad reciben una visita física en su casa y si están graves son evacuados a un centro de salud. Esto nos ha dado muy buenos resultados. Sin embargo, es importante manifestar ¿Cuántos evacuados han tenido, general Chávez?
General, quería Nosotros preguntarle hemos... cuántos evacuados han tenido en estas semanas de trabajo. Sí, fíjese, en lo que va de la aplicación del programa Taita, hemos evacuado a más de 6.000 personas que han sido conducidas principalmente a las torres de la vía panamericana, donde hay personal especializado del sector salud que les brindan asistencia médica, alimentaria, medicación, hasta que se recuperan y puedan continuar con la alta y regresar a sus domicilios. Entonces, insisto yo en que el trabajo del equipo está dando muy buenos resultados y queremos firmemente de que esta es una de las estrategias del gobierno que está ayudando muchísimo en bajar la curva y, como lo hemos visto en las últimas semanas, una disminución importante en el nivel de contagiados y en el nivel de fallecidos. Por eso lo seguimos Es haciendo. cierto, justamente Vamos a continuar. eso es precisamente lo que mencionaba el presidente Vizcarra. Una de las razones que han influido en esta reducción tanto de contagios como de fallecidos es precisamente la operación Taita, lo cual es una señal de que esta intervención va a continuar. ¿Qué mejoras incorporaría usted como coordinador general de la operación Taita en el país para que este trabajo dé mejores frutos todavía, general Chávez? Bueno, fíjense, nosotros empezamos primero con un Taita distrital muy modesto en la ciudad de Lima. Empezamos con un barrio, el barrio de Manzanilla, en el centro de Lima. Luego se fue expandiendo a otras zonas de la capital. Y solamente 2 semanas después nos aventuramos a salir a provincias. Y ahora yo quiero remarcar que tenemos 2 tipos de Taita. Tenemos un Taita distrital, que se hace los días martes. En promedio son entre 15 y 18 distritos a nivel nacional, 4 o 5 en Lima y todos los demás a nivel nacional, muy focalizados, muy específicos en los distritos donde hay mayor densidad de contagios. Tenemos también el Taita departamental, más conocido como Mega Taita, que se ejecuta los días jueves, viernes y sábado de cada semana. Estamos hablando que esto se hace todas las semanas, lo cual representa un esfuerzo continuo para todo el equipo de planeamiento, para todas las instituciones y los pilares que sostienen la estrategia, y estamos manteniendo ese esfuerzo de manera constante. Sin embargo, creemos que eso no es suficiente. Hemos programado ya diferentes actividades en lo que resta del año y hemos programado ya 14 semanas de taitas distritales que nos conllevan intervenir en 210 distritos adicionales y operaciones megataita en todas las regiones que todavía no se han visitado y donde haga falta repetiremos. De tal manera que calculamos que al término del periodo antes de Navidad podamos haber llegado aproximadamente a 400.000 personas en la condición de vulnerables. Este es un reto que nos hemos autoimpuesto y esperamos la colaboración de todos nuestros socios estratégicos en la consecución de este objetivo. Es importante manifestar que tenemos el respaldo del señor Premier, el respaldo del señor Ministro de Defensa, y necesitamos también el apoyo de otros sectores del Estado para hacer crecer la estrategia, tanto en calidad como en cantidad, para poder atender a más peruanos. General, una curiosidad. Cuando ustedes, como parte de la operación, recomiendan a una persona y al grupo familiar a mantener el aislamiento en casa, cuando ustedes hacen luego las llamadas, ¿qué ocurre si es que alguno de ellos no estuviera en ese momento y por tanto es una señal de que no ha incumplido las recomendaciones sanitarias? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Ha tenido esos casos? ¿Han tenido registro de esos casos, general? Sí, lamentablemente sí. Nosotros al principio teníamos patrullas de personal policial, personal militar y personal de serenazgo que efectuaban rutas de patrullaje para controlar que las personas no salgan de su casa. Pero hay un factor interesante que yo quiero remarcar. Personas no son prisioneros, no están prisioneros en su casa, simplemente es una cuestión de empatía con el vecindario, de empatía con sus familiares y con ellos mismos. No pueden poner en riesgo su salud y la salud de los demás incumpliendo esta disposición. Entonces, en algunos casos, cuando se ha detectado personas fuera de su casa, la policía los ha multado, porque hay una multa por no usar mascarilla, hay una multa por incumplir el toque de queda y hay multas también por salir de la casa. Sí ha ocurrido, pero yo quiero utilizar
señal de Andina para llamar a la reflexión a las personas que tengan lamentablemente que guardar cuarentena, para que cumplan la cuarentena y sean empáticos con su entorno para cortar la cadena de contagio y de esta manera entre todos colaborar para vencer el virus. No hay otra forma. Entonces, si nosotros seguimos en nuestra casa, seguimos contagiando increíblemente a las personas que queremos, no podemos seguir haciendo eso, ¿no? Ujú. Y otra curiosidad, general Chávez, entre el personal que desarrolla esta importante tarea de la Operación Taita, ¿han tenido también contagiados entre las propias Fuerzas Armadas? Por supuesto que sí, y me pongo como ejemplo a mí mismo. Yo también me contagié en un ¿Usted operativo que estuvo? hicimos, ¡Oh, carambas! sí, por supuesto. Cuando recién empezó el programa, antes que se llamara Taita, inclusive cuando formaba parte de la estrategia llamada Te Cuido Perú, nosotros empezamos persiguiendo el virus en los mercados, en los terminales de pasajeros, en las estaciones del metropolitano y en todos los lugares donde había alta concentración de personas con alto riesgo de contagio. Y en una de estas operaciones, en el mercado de Caquetá, bueno, desafortunadamente yo también me contagié y sí fui disciplinado y guardé mi cuarentena como corresponde, ¿no? Cuidando a mi grupo familiar y a mi entorno. Y por supuesto que sí, hemos tenido muchísimos contagiados en las Fuerzas Armadas y en nuestra policía, y también hemos tenido fallecidos, por quienes guardamos un profundo respeto por ellos y por su familia, ¿no? O sea, nosotros también somos seres humanos y también nos afecta la enfermedad y todo lo que viene con ella, ¿verdad? Claro que sí. Solo para cerrar, general Chávez, recuérdenos por favor la cifra que usted nos indicó. Tienen previsto hacer operaciones Taita, distrital y mega Taitas hasta fin de año, que son en total para llegar a 400.000 personas. ¿Cuántas operaciones nos dijo, por favor? Recuérdenos la cifra. Es correcto, es correcto. Nosotros vamos a hacer 14 intervenciones Taita distritales, que en promedio, utilizando la base de 15 distritos por intervención, serían 210 distritos adicionales y todas las operaciones Megataita que sea posible para totalizar aproximadamente una cifra cercana a las 400.000 personas, recordando que son 400.000 ciudadanos vulnerables a quienes estamos dirigiendo el esfuerzo, porque ellos son los que tendrían la mayor tendencia a sufrir las consecuencias si es que se contagian. Bien, general Chávez Cateriano, muchísimas gracias por atender el llamado de la Agencia Andina. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes y espero que nos ayuden a difundir este mensaje de solidaridad para que la gente respete las normas dictadas por el gobierno y entre todos podamos vencer a esta pandemia. Muy bien, muchas gracias.